especialistas en su área y que puedan vincular la parte temática primaria, vamos a decirlo así, los conceptos, la parte teórica y que ayude les ayude a formular lo que va a ser su línea de investigación durante los 4 años para el doctorado, los 2 años para el doctorado. Y esto nos ha venido también a reforzar mucho la red académica entre todos nosotros, ¿no? Somos poquitos los que se dedican a ciertas áreas de conocimiento, entre ellas el CARS, desde la perspectiva geográfica y dentro de esta línea de trabajo que estamos impulsando sobre sistemas, ¿no? Sistemas socioecológicos, ambientales, complejos. Y de ahí recurrir pues a los expertos y les damos las gracias por permitir con su tiempo enriquecer estos seminarios. Hay estudiantes tanto de diferentes niveles, de la licenciatura, maestría y doctorado, que también su formación quizá no es de las áreas ambientales, geográficas o naturales y están dentro del área de la gestión, desde el punto de vista de la administración u otras disciplinas. Entonces, su charla ayuda mucho a ir tejiendo esta red de conocimiento y entonces, bueno, agradezco mucho que estén participando hoy y bueno, pues ahí estamos fomentando el conocimiento del CARS con usted. En este seminario subtemático, vamos a decir que es el que organiza Francisco Rodríguez como doctorante en desarrollo sostenible. Entonces, bienvenida. Le damos la palabra a Francisco para que haga la presentación y muy contento de escuchar hoy su charla. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Oscar. Bueno, pues más que nada buenos días y como dijo el doctor, bienvenidos a todos los asistentes y gracias por venir a presenciar la charla de la doctora Fragoso. Les voy a dar una pequeña semblanza de quién es la doctora Fragoso para que más o menos vayamos dimensionando pues a la persona experta que tenemos ahorita presentándonos pues este tema de lo que es la geomorfología de las depresiones kársticas. La doctora Fragoso Cervó es profesora de apoyo técnico académico y responsable del Laboratorio de Recursos Naturales en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, básicamente desde el 2004. Es ingeniera agrícola por la UNAM y doctora en geografía por la Universidad de Quintana Roo, ambas con mención honorífica. Su trabajo se centra en la edafología, geografía de los suelos y ordenamiento territorial. Ha participado en más de 15 proyectos de investigación relacionados con suelos, cambio climático, sargazo, biodiversidad edáfica y ordenamiento en Quintana Roo. Cuenta tan solo en esta rama con más de 15 publicaciones científicas sobre suelos, geodiversidad y sistemas kársticos. Es integrante de la Academia Nacional de Ciencias Ambientales, el Programa Mexicano de Carbono y la Unión Geofísica Mexicana. Y pues, sin más que agregar, pues les dejo con la doctora Patricia. Su ponencia es la tipología en geomorfológica de depresiones kársticas en ambientes costeros e insulares. Y pues, sin más, le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Pues bienvenidos a todos los que están este día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir estos conocimientos. Comentaba hace un momentito que precisamente en el trabajo doctoral el que yo hice en geografía, pues este fue uno de los primeros trabajos que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer una investigación, un trabajo para explicarnos el por qué, cómo, cuándo, dónde suceden las cosas, sean de cualquier ámbito, es muy importante el marco físico donde se desarrolla la investigación. El marco físico nos puede dar respuesta o nos da respuestas a muchísimas cosas que nosotros vamos a ir encontrando a lo largo de la investigación. Por eso es muy importante conocer el lugar donde estamos, el lugar donde estamos trabajando, el lugar donde vivimos, el lugar donde estamos investigando. Y precisamente la plática del día de hoy trata precisamente sobre conocer cuál es nuestro ambiente físico. Para todos los que estamos en la península de Yucatán, pues el CARS es donde vivimos. Y
A veces da un poquito de pena que la gente que vive aquí en la península de Yucatán ni siquiera conoce el término karst. Lo vienen a descubrir ya cuando están estudiando una maestría o un doctorado. Y precisamente de eso es de los que quiero platicarles el día de hoy sobre las características del ambiente kárstico. Bueno, ¿qué es el karst o dónde está el karst? O sea, la geografía nos ayuda muchísimo a dar estas respuestas. El qué, cómo, dónde, cuándo, cómo está, dónde lo ubico, eso nos da la geografía. Les comento que el karst no es algo que hay por ahí nada más, sino que a nivel mundial, el 12% de la superficie, eliminando las zonas polares, está formado por karst. Nosotros encontramos karst en muchas zonas y regiones del mundo, en los Balcanes, en Europa, en Asia, en América. En México, las zonas kársticas ocupan el 20% del territorio nacional. Y ahí podemos ver un mapa de la República Mexicana, donde de forma coloreada se encuentran todas estas zonas kársticas. Las tenemos en Tamaulipas, en Veracruz, en Chiapas, en el centro del país. Pero si ustedes pueden ver la zona más grande, la más extensa, es la península de Yucatán. La península de Yucatán es la mayor zona kárstica del país y esta península de Yucatán, que está formada por 3 estados, que son Yucatán, Quintana Roo y Campeche, dentro de esta misma península el karst se comporta de diferente manera, no es homogéneo. Cuando nosotros observamos el territorio, perdón, el territorio nacional, mucha gente lo tiene catalogado como muy irregular. Tenemos Sierra de Madre Oriental, Occidental, del Sur, mucho relieve. Pero cuando miramos hacia la península de Yucatán, comparado con ese relieve, parece que lo viéramos plano, verde, homogéneo, como en la fotografía que tenemos en la presentación. Mucha gente entonces piensa que la península de Yucatán es plana y homogénea. Sin embargo, esto no es verdad. Es una zona kárstica. El hecho de que no veamos montañas, el hecho de que tenemos cubierto, lo tenemos cubierto por una vegetación que aparentemente se ve todo igual, por debajo de esa vegetación las cosas son muy diferentes. ¿Qué es una zona kárstica? Bueno, el karst, ¿qué lo define? Las zonas kársticas se caracterizan porque la roca sobre la que se desarrolla está formada por roca caliza, dolomita o yeso, es decir, carbonato de calcio y magnesio o sulfato de calcio. Estas rocas son muy porosas y el agua se infiltra rápidamente a través de ellas, así como también todo el agua que precipita va hacia las zonas bajas y el agua no se mueve a través de ríos, sino se mueve a través de ríos subterráneos, se mueve por abajo, ocasionando la disolución de la roca y la formación de cuevas con estalactitas, estalagmitas en las partes de las cuevas. Pero en la superficie nosotros encontramos una gran cantidad de depresiones. Depresiones, es decir, el relieve en vez de ser positivo hacia arriba, se hacen, con la disolución de la roca se hacen depresiones y estas depresiones cerradas pueden tener formas típicas y pueden ser clasificadas. Como por ejemplo en la península de Yucatán, todo lo que nosotros conocemos con el nombre de cenotes, técnicamente son dolinas de inundación permanente, es decir, se forman por la disolución de la roca caliza y la presencia de agua durante todo el año. Algunas de ellas tienen formas muy redondas, otros pueden tener formas alargadas y de ahí vienen los diferentes nombres que nosotros les damos. El karst puede ser de tipo positivo, es decir, mogotes como plomeríos que están de manera de la superficie hacia arriba, que le llamamos karst positivo. Es muy común en las fotografías, si nosotros vemos fotografías de China, de Vietnam, aparecen mucho este tipo de mogotes
que son partes del karst positivo. Pero también existe lo que es el karst negativo, es decir, de la superficie hacia abajo se forman depresiones. Estas adquieren diferentes nombres dependiendo del tamaño y de la forma. Entre estas se encuentran las que llamamos dolinas, subalas y pulges, que son las más abundantes en la península de Yucatán. Y tenemos también el karst que está por debajo de la superficie que forma cavernas. Este tipo también lo encontramos en Quintana Roo. Nuestro estado, como les comentaba, bueno, tiene características muy importantes. Aparte de la roca caliza, que es la roca base de toda la península, pues también nosotros tenemos que el desarrollo económico depende mucho de la parte turística y los atractivos naturales como los cenotes, las playas, son parte importante del desarrollo del país y todo esto tiene que ver con el karst. Quintana Roo, aunque pareciera que todo es caliente, existen diferencias. Si nosotros nos vamos a analizar cuál es la cantidad de precipitación que cae en cada una de las zonas, podemos encontrar diferencias importantes, sobre todo para los estudiantes de maestría y de doctorado que últimamente están tomando áreas que tienen que ver con cambio climático, con clima. Es muy importante que se caracterice con un poco de detalle las características climáticas, porque todas esas letritas que ven por ahí que aparecen, AM, AW2, AW1, X', todo esto indica características importantes. Aquí estamos viendo que a pesar de que es un clima, es decir, cálido, hay sus diferencias. Cozumel, por ejemplo, tiene un clima cálido, húmedo, con lluvias de tipo monzónico a todo lo largo del año. Y eso le da a Cozumel características únicas diferentes al resto del estado. La parte continental también está separado por diferentes tipos. Tenemos AW, que significa cálido subhúmedo, pero dentro de los subhúmedos tenemos 3 categorías. Y esta X' abarca la cantidad de lluvia invernal. Acabamos de pasar el invierno y este año hemos tenido un invierno lluvioso, es decir, tenemos un importante aporte de precipitación en el invierno, aparte de las lluvias de verano. Entonces, nosotros podemos ver aquí que hay un cambio en cuanto a la cantidad de agua que precipita. En las costas tenemos mayor cantidad de precipitación. Y si nosotros nos vamos de la costa hacia el centro, vamos a ir encontrando que la precipitación es menor. Recuerden que en la definición de karst les he mencionado que la precipitación se infiltra en las rocas, es decir, permiten el paso, son rocas muy porosas y permiten el paso del agua. Entonces, toda esta precipitación que cae en el estado va hacia el interior y se mueve principalmente a partir de los ríos subterráneos. La precipitación media anual, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, es de 1.263 milímetros anuales, es decir, es bastante, pero en los últimos años este número hemos llegado hasta los 1.500 milímetros anuales. Esto es importante, ¿por qué? Porque para la formación de karst, la temperatura y la humedad son elementos que favorecen los procesos evolutivos, ayudan a que evolucionen las diferentes, la vegetación, a que las rocas también evolucionen, a que se forman los suelos. Siempre el clima es un factor importante de evolución en las diferentes zonas. Si nosotros hablamos de edad de las rocas, igualmente la península no toda tiene la misma edad. Sí, hay las zonas más nuevas en cuanto a la formación en México son 2. Uno es la península de Yucatán y la otra es la península de Baja California. Son las 2 zonas de reciente formación. La península de Yucatán empezó a emerger en finales del Mesozoico y la mayor parte pues ya están aquí en el periodo terciario. Las zonas más antiguas se encuentran en el sur y las zonas de más reciente formación, las del cuaternario, están en las zonas costeras del norte y las zonas costeras del este.
Y esto también es importante porque también me permite diferenciar algunos fenómenos de cambios en el CARS de las diferentes zonas del estado. Bueno, ¿cómo empezó el análisis del CARS? Una vez que hemos entendido qué es el CARS y cómo se ha distribuido, entonces ahora sí vamos a caracterizar cuál es el CARS, cómo está distribuido, cuáles son sus características en el estado de Quintana Roo. Les hablo de Quintana Roo porque es mi experiencia, pero estos mismos trabajos también ya se han realizado en el estado de Yucatán. Y les puedo decir que el estado de Yucatán se comporta de manera muy diferente al estado de Quintana Roo. Y lo mismo podemos decir del Campeche. Aunque somos zonas kársticas, la ubicación este, norte y oeste de estos estados hace que se tengan diferentes dinámicas. Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar? Si nosotros estamos en trabajos de geografía, bueno, pues nuestro insumo principal son las cartas topográficas. Para el estado de Quintana Roo se necesitaron 85 cartas topográficas para poder tener cubierto todo el estado trabajando a una escala 1:50,000. A los trabajos del INEGI, principalmente de análisis del ambiente, son a escalas 1:250,000. Entonces, esto también fue importante para el estado de Quintana Roo, es trabajar a una escala 1:50,000. También se utilizaron imágenes de satélite y trabajando siempre con un sistema de información geográfica. Aquí tenemos las 85 cartas. Ustedes pueden ver que las 85 cartas abarcan, bueno, pues todo lo que es el estado de Quintana Roo y teniendo, bueno, las cartas topográficas, cuáles son los datos que nosotros necesitábamos obtener, porque las cartas topográficas pues tienen mucha información, unos 50,000 detallado para las diferentes partes del país. Pero, ¿cuáles nos interesaban? Para nosotros extrajimos de las cartas topográficas lo que son las curvas de nivel y los términos de depresiones conocidos en las cartas, los cuerpos de agua intermitentes, los cuerpos de agua perennes y los terrenos sujetos a inundación. Con la extracción de estos datos, bueno, trabajando, fusionando, los que trabajamos en geografía sabemos que muchas veces los polígonos en los límites de las cartas no cierran, hay incompatibilidad en algunos, y tenemos que estar trabajando mucho, pues terminando, cerrando y fusionando cada una de las cartas. Una vez esto hecho, pues tenemos nuestra primera base de datos para empezar a trabajar. Dentro de los datos que sacamos, bueno, el dato es el de altimetría. Si bien comparado con el resto del país, la península de Yucatán parece plana, bueno, pues aquí estamos corroborando cómo se distribuyen los pisos altimétricos en el estado. Las alturas van desde 0, nivel del mar, hasta un máximo de 380 en la zona límite de Quintana Roo con Guatemala y Campeche. Si ustedes pueden ver en este mapa que las principales, bueno, la mayor parte del territorio de Quintana Roo pues es con pocas curvas de nivel, es una planicie, una larga planicie, donde las alturas pues están por debajo de los 70 metros sobre el nivel del mar principalmente, y solamente hacia el oeste, es decir, yéndonos hacia Campeche y hacia el sur con los límites de Belice y Guatemala, es donde se encuentran o se concentran las mayores alturas. La gran altura que tenemos en Quintana Roo son 380 metros sobre el nivel del mar y ya, ya para nosotros casi es una montaña. Cambiando un poquito del color, jugando un poquito, nosotros podemos distinguir que aquí tenemos o podemos ver 4 pisos altimétricos, 4 escalones, pero trabajando con el modelo digital de elevaciones se puede ver muchísimo mejor. Entonces, vean cómo a partir de mis cartas topográficas voy obteniendo información, la voy manejando y voy obteniendo información relevante. Aquí podemos nosotros ver los 4 pisos altimétricos.
0,50 la mayor parte del territorio, 50, 110, 110, 170, estas amarillitas, y más de 170, pues tenemos aquí las rojas. Esto nos permite conocer que nuestro estado, entonces, hacia el sur y hacia el oeste es donde se alcanzan las mayores alturas. Sin embargo, para estudiar las características del CARS del estado, pues trabajar con estos pisos, pues son muy generales. ¿Qué podíamos hacer? Necesitábamos mayor detalle. Bueno, pues aparece el término de lo que es la disección vertical. La disección vertical, bueno, es una manera de analizar el terreno, habla sobre la amplitud del terreno, la energía del terreno, y es una metodología elaborada por Priego et al. En el año 2010 que nosotros utilizamos, donde en vez de quedarnos con 4 pisos altimétricos, trabajando con cuántos metros de desnivel hay por kilómetro cuadrado, por kilómetro, perdón, nosotros podemos obtener la disección vertical, y trabajando de esta manera, en vez de tener 4 pisos, pues nosotros tenemos 11 pisos diferentes para Quintana Roo. Aquí podemos ver que no nada más es una planicie, vamos avanzando. No Quintana Roo, primero era una planicie. Ya vimos que es una planicie con las curvas de nivel, podemos tener 4 pisos. Pero con el concepto de disección vertical nos muestra que nosotros podemos tener 11 escalones, 11 pisos diferentes trabajando a unos 50,000 y escalas mayores. Aquí están clasificados como planicie subhorizontal, ondulada y acolinada. Vean que es planicie, pero en diferentes categorías, los lomeríos y las montañas. Y dentro de cada una, por ejemplo, en las planicies onduladas, tenemos aquellas que son ligeramente diseccionadas, medianamente y fuertemente diseccionadas. Esto es como el nombre con el cual se les conoce. Pero aquí tenemos cuál es el valor de cada uno de esos escalones. Esto me permite entonces observar mejor eso que aparentemente es plano y homogéneo. Podemos ver o podemos analizar que podemos tener al menos 11 escalones altimétricos. Y eso entonces ya me permite ver con más detalle. Cuando nosotros vamos a campo y observamos cómo es de manera natural el terreno, pues vamos viendo que estos resultados sí corresponden a la realidad. Tenemos las planicies, las zonas del norte, las zonas marcadas con verde, y si nosotros nos vamos hacia el sur, empiezan a aparecer acolinamientos, empiezan a aparecer lomeríos que caracterizan la parte oeste y sur del estado, y finalmente acá arriba, esta fotografía que está de este lado, nosotros podemos encontrar aquí mayor diferencias en cuanto a la altimetría. Bien, siguiente paso importante ahora sí es la caracterización de las formas kársticas. Entonces, como les mencionaba hace ratito, se extrajeron de las cartas topográficas los polígonos que estaban clasificados como depresiones, los cuerpos de agua temporales, los cuerpos de agua permanentes y los terrenos sujetos a inundación. Y si nosotros tomamos en cuenta estos 4, empezamos ya a obtener la distribución, dónde están las depresiones, dónde están los cuerpos de agua temporales, dónde están los permanentes. Y tenemos aquí las zonas sujetas a inundación, las zonas costeras de las bahías. Bien, ahora vienen los conceptos importantes. Para definir la tipología se utilizó la fórmula de Gravelius, el índice de compacidad. ¿A qué se refiere este índice de compacidad? Bueno, al doctor Mendoza se le ocurre que este índice se utiliza mucho para definir la forma de las cuencas hidrológicas. Entonces, dice, bueno, ¿por qué no usamos este índice de compacidad para definir las formas que tienen las depresiones kársticas? Y utilizando entonces este índice, cuando
se trabaja el índice, se trabaja la relación entre el perímetro y el área. Trabajando esta fórmula de la relación perímetro-área, si el valor obtenido es igual a 1, estamos hablando de una forma circular, completamente circular, perfecta. Conforme nos vamos alejando de ese valor de 1, se empiezan a hacer cuadradas, y si nos vamos alejando más, pues se empiezan a cambiar la forma. Ya no son ni redondas ni son cuadradas y van teniendo formas diferentes. Entonces, utilizando estos criterios que se utilizan en las cuencas hidrológicas, pues sometimos a las depresiones, la forma de las depresiones, a calcular el índice de circularidad utilizando perímetros y áreas. Y también el tamaño de la depresión. Si el tamaño de la depresión era mayor a 1 kilómetro, entonces se clasificó como Pol G. Son entonces depresiones grandes, mayores a 1 kilómetro. Si tenía menos de 1 kilómetro, entonces podíamos identificarlos de dos formas: si eran completamente redondas o si eran alargadas, diferente a lo redondo. Si son completamente redondas, circulares, entonces se les denomina dolinas. Y si tienen un área o un valor de compacidad mayor o igual a 1.3, entonces se clasificaban como uvalas. Ustedes van a decir, bueno, entre 1 y 1.04 y después entre 1.3. ¿Qué pasa con lo que está entre 1.04 y 1.3? Bueno, entonces ahí son formas que son casi circulares, pero también empiezan a estar alargadas. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros sometimos a este análisis todas las depresiones y calculando el perímetro, el área y el índice de compacidad, el 70% de las depresiones quedaron perfectamente bien clasificadas como dolinas, como balas y como polges. Pero teníamos por ahí cerca de un 30% que no había sido o no entraba dentro de estos parámetros, y que con experiencia en otros trabajos, pues se hacían a mano, es decir, tomábamos imágenes de satélite y ubicábamos las depresiones, y entonces nosotros por experiencia propia pues decíamos, bueno, esta es redonda, esta es alargada, y eso se le puede llamar como criterio del experto. Sin embargo, es algo cualitativo, por experiencia. Y en los trabajos nosotros tratamos de quitar estas cuestiones cualitativas, y sobre todo si somos ingenieros o formados en esa área, pues todo queremos que sea calculado y que sea exacto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a ese 30% que no fueron identificadas en el índice de compacidad como dolinas, uvalas y polges, bueno, la estadística tiene muchas herramientas actualmente, y entonces utilizamos un análisis discriminante para clasificar. El análisis discriminante toma en cuenta variables dependientes e independientes para poder definir a qué grupo pertenecen. Entonces, utilizando este análisis discriminante, nos permitió entonces, a partir de él, clasificar más del 90% entre dolinas y uvalas, es decir, pertenecen al grupo de las circulares o no pertenecen al grupo de las circulares, siempre y cuando tuvieran menos de 1 kilómetro de diámetro. Entonces, con este índice, con esta estadística, ya pudimos determinar poco más del 90% de todas las depresiones kársticas, y todavía nos quedó un pequeño valor menor al 90%, al 10%, que lo tuvimos que hacer a mano. Es decir, bueno, pues ¿cómo lo ves? ¿Redondo o hacia dónde lo clasificamos? Pero ya teniendo un 90% clasificado automáticamente, pues ya la certeza que teníamos de la forma de las depresiones, pues quedó clasificado. Y entonces esto lo pasamos a un mapa de distribución. Esto que nosotros podemos ver en el mapa, pues son ya todas las depresiones que obtuvimos para el estado de Quintana Roo, utilizando los criterios que ya les mencioné.
Pues a lo mejor ustedes dicen, no, pues yo nada más veo manchitas verdes. Bueno, esas manchitas verdes son las depresiones más grandes, son los pulges. Las depresiones más pequeñas, las dorinas y las subbalas, pues casi no se notan, pero si nosotros pudiéramos acercarnos, vamos a ver que todo el estado tiene puntitos por todos lados, es decir, hay depresiones por todos lados. Con la tecnología que teníamos anteriormente, pues era un poco difícil observarlo porque tendríamos que utilizar imágenes de satélite con las cuales poderlos trabajar y quitarles la vegetación para poder ver el terreno. Antes no teníamos o no teníamos acceso a esta tecnología. Actualmente con los drones ya se puede ver, incluso hay trabajos de antropología para ubicación de zonas donde hay reliquios mayas, donde a través de los drones toman las fotografías, después utilizando programas software específicos se elimina la vegetación y entonces se encuentran estas zonas arqueológicas. Sin embargo, también se está haciendo ahora con la identificación de las depresiones kársticas a unas escalas con muchísimo mayor detalle, escalas mayores. Pero en aquel entonces y a nivel estatal, bueno, aquí ya tenemos un gran avance, sobre todo que estamos trabajando a una escala 1/50,000. Entonces ya tenemos nosotros determinadas cuáles son nuestras depresiones kársticas. Empezamos a obtener resultados. Bueno, de todas esas depresiones que tenemos en el estado, ¿cuántas son? Empezamos a dar ya respuestas de qué, cómo, cuánto, dónde. ¿Cuántas son? Bueno, para el estado de Quintana Roo, nosotros encontramos 2,887 depresiones. Es decir, el terreno no está planito, sino tiene hoyos por todos lados. Escuché a una investigadora un día decir, ¿conocen el queso Gruyère? Bueno, pues hagan de cuenta que la península de Yucatán es como un queso Gruyère, tiene hoyos por todos lados, chiquitos y grandotes. Bueno, esas son nuestras depresiones. Estas depresiones, entonces, ¿cuántas son dolinas? Es decir, son muy redonditas. Bueno, el 35% de todas esas depresiones son dolinas. El 58% son ubalas. Recuerden que las ubalas son alargadas, pero tienen menos de 1 kilómetro de diámetro. Y los pulges, los que son grandotototes, son los que tenemos solo en casi un 6% en Quintana Roo. Lo menciono porque este mismo trabajo se realizó en el estado de Yucatán. Y en el estado de Yucatán encontraron más de 6,000 depresiones. Pero cuando vemos los números de esas depresiones, la mayor parte de esas depresiones son dolinas, es decir, son muy redonditas y muy chiquitas. Es decir, el CARS que está en Yucatán es diferente al CARS que tenemos, o la evolución del CARS en Yucatán, en el estado de Yucatán, es diferente a la evolución del CARS en Quintana Roo. Las causas, bueno, pues pueden ser varias causas, hay que definir por qué hay esas diferencias. Por ahí yo les dije la importancia de estudiar el clima, la precipitación, la temperatura y también la vegetación juega un papel muy importante. Porque pues si ustedes ven el estado de Yucatán, pues ya no tiene muy bien conservada su vegetación. En cambio, Quintana Roo todavía es de los pocos estados que tiene en buen estado buena parte de su vegetación. Y la vegetación es un parámetro importante para analizar, para definir los diferentes tipos de evolución de los CARS, además de la cantidad de precipitación y la temperatura. No llueve lo mismo en Yucatán, no llueve lo mismo en Campeche, no llueve lo mismo en Quintana Roo. Bien, entonces posiblemente a estas razones se deba de que en Yucatán tenemos más dolinas, más depresiones, pero muy pequeñitas. Nosotros tenemos entonces que predominan las subalas, es decir, las depresiones que no son completamente redondas, sino que son alargadas. El 58% de todas las depresiones son clasificadas como balas. Esto en cuanto a su número. Ahora, si nosotros vemos qué superficie del estado, obviamente las dolinas son pequeñas, los poljes son muy grandes,
podemos ver que los Pulgés, aunque solo son el 6% de las depresiones, son el 70 y casi 79% del área ocupada por las depresiones. Es decir, son poquitas, pero son muy grandes y ocupan mucha superficie. Aquí lo podemos ver. Primero, en la gráfica de área ocupada, tenemos ahí de color verde, pues lo que es el área ocupada por los Pulgés, seguidos por las subalas y finalmente las dolinas, que son pequeñas, son las que tienen menor área ocupada dentro del estado. Bien, ¿y qué pasa con el régimen de inundación? También es importante, extrajimos las áreas con inundación y entonces asignamos o clasificamos estas depresiones kársticas, dolinas, subalas o Pulgés, les clasificamos, les asignamos un régimen de inundación. Bueno, aquellas que están inundadas permanentemente, obviamente, pues tienen un régimen de inundación permanente, como es el caso del cenote azul. Los que llamamos temporal son aquellas que solamente se inundan en los periodos principalmente de lluvias, cuando el manto freático asciende, hay más agua, pero que en otros periodos del año, pues se secan, se pueden secar. Y le determinamos como régimen de inundación extraordinario aquellas depresiones que difícilmente se inundan, pero no quisimos decir no se inundan, sino en forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el estado pues llegan los huracanes y cuando vienen los huracanes traen muchísima precipitación y entonces esas zonas que según nosotros nunca se inundan, pues sí se inundan. Entonces decidimos poner el nombre de inundación extraordinaria. Y tienen una importancia relevante en el estado. ¿Por qué? Porque estas depresiones que no se inundan son zonas donde se acumulan, como son depresiones de las partes altas, se acarrean materiales hacia las zonas bajas y eso ha permitido el desarrollo de suelos en estas zonas depresivas que son utilizados o aprovechados con fines agrícolas. Aquellas que son o que tienen un régimen de inundación temporal o permanente, pues son buenas fuentes de agua para algunos lugares. En algunos lugares esta inundación temporal favorece o puede proporcionar agua a las diferentes actividades en los lugares donde se encuentran. Aquí podemos ver entonces que el régimen de inundación, mejor nos vamos a la gráfica, es más fácil que estar analizando datos numeritos. Bueno, aquí podemos ver entonces cuál es el régimen de inundación que predomina en las depresiones. Y podemos ver aquí de color azul que el régimen de inundación extraordinario, es decir, son depresiones que normalmente no se inundan, son las que van a dominar en dolinas, en nubalas y en Pulgés. En el caso del color rojo, que son el régimen de inundación permanente, es decir, que siempre están mojados, son el que domina en dolinas y ubalas, pero no en el caso de los Pulgés. En el Pulgé, el que va en segundo lugar son las inundaciones temporales, es decir, en el periodo de lluvias. Entonces sería importante ubicar, bueno, ¿dónde están los Pulgés? Porque tienen mejor permanecen húmedos en una temporada del año. Ahorita vamos a dar respuesta a eso. Y bueno, en el caso de la inundación temporal, dolinas y ubalas es el tercer tipo en menor cantidad. En el caso de los Purgés, acabo de mencionar que es el segundo. Y aquí las tenemos por área. Vemos que el régimen de inundación por área, el extraordinario, pues es el que ocupa mayor área de distribución en las depresiones, en la distribución de las depresiones kársticas. En segundo lugar, el temporal y finalmente el permanente. Ahora, ya sabemos que tenemos depresiones, dolinas, subalas, Purgés, ya sabemos que pueden tener un régimen hídrico de temporal, permanente o extraordinario. Ahora, ¿dónde se encuentran? Bueno, para eso entonces vamos a utilizar lo que ya habíamos analizado o visto anteriormente,
que es la disección vertical. La disección vertical dijimos que eran entonces la energía del relieve, el cambio del relieve, y teníamos 11 pisos altimétricos, desde las planicies subhorizontales a las planicies acolinadas, a los lomeríos, y bueno, este puntito rojo que empezaría a llamarse montaña, nadie nos cree que en Quintana Roo exista una montaña de 380 metros. Bien, entonces, utilizando la distribución, ¿dónde están en estos 11 pisos? Pues encontramos todos estos datos, muy interesantes. Aquí tenemos los 11 pisos altimétricos, los 11 geoformas, y tenemos la distribución de dolinas, subalas, poljes, clasificadas por régimen de inundación. Ustedes quiero que se fijen que los números más altos los vamos a encontrar en la geoforma 1, es decir, en las planicies subhorizontales. Pero también noten ustedes que los poljes que están en este lado, cuando vamos a las geoformas 8, 9, 10 y 11, es decir, hablamos de lomeríos, salimos de las planicies y nos vamos a los lomeríos, vemos que obtenemos valores de 0, es decir, son muy escasos. A medida que aumenta la altitud, van desapareciendo los poljes, es decir, los poljes son característicos entonces de las planicies subhorizontales y de las planicies onduladas. Creo que omití decirles que los cuerpos de agua permanentes como la laguna de Bacalar, Chile Verde, Salada, no fueron considerados dentro de formas kársticas de este tipo. ¿Por qué? Porque deben principalmente su forma y sus características a que se encuentran sobre fallas. Eso es diferente. Aquí nada más son depresiones, no estamos considerando las fallas. En trabajos posteriores sí se consideraron las fallas. Bien, bueno, pasando a verlo mejor a través de figuras, podemos ver entonces que aquí tenemos los 11 pisos altitudinales, aquí están distribuidos y vemos que en las planicies subhorizontales, planicies onduladas, es donde se encuentran la mayor parte de las formas kársticas. Y tenemos también en el piso 6, que son las planicies acolinadas, empezamos a tener irregulares en el terreno, medianamente diseccionados, ahí es donde también tenemos mayor presencia. En cambio, en los lomeríos y en el último, que es la montaña, nosotros tenemos, entre más fuerte sea la disección, entonces vamos a tener menor número de geoformas. También las tenemos, cuáles son de inundación extraordinaria, cuáles son de inundación temporal y cuáles son de inundación permanente. Y aquí tenemos entonces distribuidas cada una de ellas en los diferentes pisos altimétricos. Entonces ya podemos saber cuánto hay, en dónde están y qué régimen de inundación tienen. Entonces ya tenemos una caracterización kárstica del estado. Hay un último trabajo, ay, ya me está comiendo un poco el tiempo. Bueno, hay un último trabajo importante donde aquí se van analizando dónde hay dolinas, dónde hay poljes, cuál es el régimen de inundación, cómo se distribuyen los diferentes pisos altimétricos, pero me falta un análisis importante, el análisis de densidad, es decir, en dónde se encuentran en mayor número, en dónde se encuentran en menor número. Bueno, para eso nosotros utilizamos y nos habíamos dado cuenta cuando estábamos verificando que lo que salía en nuestros resultados estadísticos correspondiera a la realidad, pues empezamos a ver que había muchísimas más dolinas pequeñas que por la escala en la que habíamos estado trabajando no estaban siendo cuantificadas. Entonces, hicimos el ejercicio de ir poniendo puntitos donde encontrábamos cuerpos de agua o dolinas, depresiones que fueran en todo el estado. Y encontramos que había muchos que escapaban a la escala de trabajo, unos 50,000. Entonces, ¿qué pasa si nosotros las cuantificamos? Y entonces empezamos a cuantificarlos y utilizar criterios interesantes para definirlas. Por ejemplo, si yo tengo en una laguna un cenote, ¿quién cuenta? ¿El cenote o la laguna? Bueno, eliminamos el cenote y cuenta la más grande la laguna. Es decir, definir criterios
y utilizamos el algoritmo de convolución de Kernel y un algoritmo de Jenks para poder definir la densidad y poder saber dónde hay más depresiones en el estado. Y utilizando las imágenes de satélite y lo que les acabo de mencionar, pudimos añadir alrededor de 1981 nuevas depresiones y se elaboró el mapa de densidad kárstica. Aquí nosotros podemos ver en este mapa entonces, en las zonas más oscuras son las zonas con una densidad alta y las zonas más claras son las zonas con densidad menor, es decir, sí hay, pero no son en gran cantidad. Hay lugares, por ejemplo, esta de la imagen que tenemos, de la fotografía que tenemos, que es la zona que está cercana a Felipe Carrillo Puerto, donde tenemos lagunas que son utilizadas ya con fines turísticos, o también aquí en la zona sur, en la zona cañera, estas están por acá. En los límites con Guatemala y Belice tenemos toda una serie de depresiones con sistema de inundación que son importantes y son utilizados para la actividad agrícola y ganadera que tenemos en el sur del estado. Entonces aquí podemos ver dónde hay más depresiones kársticas, dónde se distribuyen y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, para esto, evitar esto. Es decir, ¿dónde están las depresiones kársticas? Como se va disolviendo la roca, pues producen estos cambios, accidentes en las vías, en las carreteras, en las casas. Ustedes que si viven en Quintana Roo van a poder ver que en Chetumal y en muchos lugares de repente hay socavones. Estos socavones, ¿porque se forman? Pues por la disolución de la roca. Lo que hay allá abajo de la superficie terrestre muchas veces no lo vemos. Nada más vemos lo de encima y no sabemos que estamos construyendo una carretera por arriba de abajo hay un hueco enorme. Y ahora con la construcción del Tren Maya, pues se supone que hicieron caso a todas estas características de la zona kárstica, espero, y que no vayamos a tener problemas en un futuro. O también en muchas calles de Chetumal, por ejemplo, pues tenemos este problema y en algunas casas se ven afectadas precisamente por la presencia de esos socavones. Creo que me he comido la mayor parte del tiempo, así que creo que por aquí me voy a quedar. Si alguno de ustedes quiere más información o de forma más detallada todo esto que les acabo de platicar, bueno, aquí los invito a que lean este artículo que se publicó en el 2014 precisamente sobre la caracterización de las depresiones kársticas, que es uno de los primeros trabajos que hice durante el doctorado y parece mentira, pero es uno de los más citados que tengo. Bueno, por su atención, muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Francisco. O Oscar, no sé quién vaya a hablar ahora. Hola doctora, muchísimas gracias por la presentación, la verdad bastante completa y bien, bien explicada. Entonces, si llegaron, no sabiendo nada sobre el cárcel, van a salir como expertos ahorita. Pero al menos los de Quintana Roo, espero. Bueno, pues no sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, algún comentario referente a lo que presentó ahorita la doctora Fragoso. Hola, si me permiten. Ah, claro que sí, doctor. Sí, pues muchas gracias, doctora. Me parece muy interesante lo que nos presentó. Digo, ya hace mucho tiempo que, bueno, ya varios años que ya no vivo en la península. Ahora estoy en Tabasco, pero me sigue pareciendo muy interesante todas las investigaciones que realizan con respecto al CART. Y esto que nos presentó me deja con una duda con respecto a cómo influyen las interacciones entre los procesos marinos y los procesos kársticos continentales para la formación, y quizá puede haber ahí un poco de evolución tipológica de las depresiones kársticas entre las zonas costeras e insulares. No sé qué sabe o qué han investigado respecto de esto. Bueno, ¿qué te puedo comentar? Precisamente nosotros no nos metimos mucho con las zonas costeras porque tienen dinámicas especiales.
¿A qué me refiero? Anteriormente se pensaba que el karst iba evolucionando. Primero se hacía un hoyito, un huequito que se iba disolviendo con la vegetación, la precipitación, la temperatura y cada vez iba siendo más grande. Es decir, el karst iba evolucionando de pequeño y se iba haciendo grande, 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 hacia los lados y hacia abajo. Sin embargo, esta teoría últimamente ha sido refutada porque también puede haber cambios estructurales y las dinámicas costeras son unas de los factores que nos pueden hacer estos cambios estructurales, es decir, esas zonas de inundación, esas lagunas costeras, pues tenemos que investigar muy bien cuál es su origen para poder ver cuál es su evolución, porque la entrada de agua marina, sobre todo en las zonas de planicies, van haciendo la formación de depresiones, la disolución y tienen unas dinámicas diferentes. ¿Por qué? Porque tienen un componente estructural importante junto con la parte erosiva y la parte de inclusión de la parte salina. Esto. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la pregunta bastante interesante. También Daniel López tiene una pregunta. Adelante, Daniel. Hola, buenos días, doctora. Gracias por su presentación. Bueno, comentarle que estoy usando su metodología para que estas zonas sean susceptibles a inundación, o más bien tomar como zonas susceptibles a inundación. Pero lo estoy haciendo en una escala urbana. Entonces es microrrelieve y ahí tengo ciertas limitaciones con la información, ¿no?, que se tiene del. No sé si tenga alguna recomendación o algo que pueda decirme al respecto como para mejorar la precisión de mi trabajo a esa escala, ¿no? Mira, lo que yo he visto que se hace para trabajos porque se requieren más detalles, porque pues la cartografía a veces ya existente no nos da para mayor detalles, es que han estado utilizando drones para pues hacer esta configuración a gran detalle de los trabajos que requieren unas escalas con mayor detalle, mayores. Entonces, me parece que el INEGI te da hasta 15,000, pero si requieres más detalles, sí, entonces hay que trabajarlo a través de drones o también ya hay imágenes de satélite que te dan muchísimos detalles. Oscar siempre nos decía, ¿de cuánto quieres? O sea, hay imágenes de satélite de todo, pero pues hay que pagarlo. Eso hay que considerar. Sí las hay, pero hay que Ah, pagarlas. sí, gracias, doctora. Y perdón, ¿alguna técnica de campo, de levantamiento de campo que se pueda realizar? No sé si tal vez sería lo más aproximado, ¿no? Pues posiblemente con un software para la eliminación ves que, bueno, tú conoces y sabes mucho de ese tema, de los filtros para poder eliminar. Pero trabajo de campo, pues a menos que tú veas un socavón y vayas con tu cinta métrica y midas el área ocupada, no veo otra manera de poderlo hacer. Claro, si tu escala es a nivel colonia o algo por el estilo, pues posiblemente sí lo puedas hacer como trabajo de campo, midiendo y aproximando los perímetros y el área de la zona. Si no, no veo otra manera. Gracias, doctora. Saludos, saludos a todos ahí en Cozumel. Saludos, saludos, gracias. Oscar te puede decir con más detalle cómo hacerlo. Él Hola, dice, todo doctora se puede, Fragoso. todo se puede. Hay imágenes para todo. Sí, bueno, a mí siempre me gusta escucharla porque hay una reflexión muy grande sobre el estado bueno, no solamente el estado de Quintana Roo, sino todo el sureste y esta ausencia o falta de trabajos, primero sintéticos y descriptivos que ayuden a entender la gran magnitud de la necesidad de estudios generales, primero para comprender estas grandes dinámicas, estos grandes sistemas. Me gusta mucho su trabajo de esta relación de los geosistemas, ¿no? Cómo hacer una síntesis entre diferentes componentes del sistema natural
y tener esa geodiversidad que habla, ¿no? Del estado de Quintana Roo, por un lado, que es su trabajo específico, pero que aplicado a la península de Yucatán y a la frontera con Tabasco y Chiapas, pues es muy necesario para comprender esta gran diversidad que se tiene y que no es tan homogéneo como siempre se piensa la península de Yucatán. Ese es un Exactamente. primer punto. Y el segundo que también me interesa y que quizá en otra ocasión nos puede hablar es precisamente esos estudios detallados que ha realizado acá en el norte del estado, utilizando, por ejemplo, los modelos LIDAR, sus drones, para comprender ese sistema de relieve y esa diferencia que se tiene entre norte y sur en la configuración del CARS. Actualmente en el norte del estado se está proponiendo un geoparque precisamente con el fin de comprender esta naturaleza del CARS. Y hay varios interesados en este impulso, principalmente en la zona de Playa del Carmen, va a ser esta propuesta. Y uno de los elementos que tenemos de discusión siempre es que las dos grandes corrientes, ¿no? Los especialistas en espeleología que se centran en la parte, vamos a decir, subterránea y los externos, ¿no? Que nos dedicamos a la parte superficial y cómo comprender que no es separado, que es en conjunto y que muchas de estas influencias que se tienen en el interior vienen precisamente de los usos de suelo, de las grandes problemáticas que se generan en la superficie y que a final de cuentas son procesos de gestión del territorio que tienen que estar observados. Entonces, creo que es muy pertinente su presentación en este marco. Yo invité a los compañeros de este grupo que están promoviendo el geoparque en la zona norte del estado para que comprendieran esta dimensión que usted menciona de la complejidad del cárcel en México y qué bueno que puso su artículo. Creo que, como dice, es viejito, pero fundamental. Es Muy bien. de las cosas que hay 10 que años. entender ahí, ¿no? Y la ausencia de estos marcos. Francisco ha trabajado ya ese detalle en el norte del estado, pero como que necesitamos todavía mucha discusión en ello, ¿no? Entonces yo agradezco mucho. Seguramente Francisco la va a integrar a su comité, espero, ¿verdad? Para poder comprender todo este sistema kárstico. Felicidades por su trabajo y No, ¿de qué? bueno, estamos aquí, como siempre, en la colaboración. No, no, al contrario, gracias por la invitación y qué bueno que todo esto apoye y aporte un poquito a ese gran trabajo que tenemos. Así es. Este, Bueno, sí, claro que sí, y sí, ya le voy a estar haciendo llegar mi hojita para que firme para que se integre a mi comité de tesis. Muy bien. Este, la verdad me parece, es como dice el doctor, es muy interesante y a mí me hace me llama mucho la atención esa parte en la que, básicamente lo que usted habla de los regímenes de inundación, porque pues se entiende que toda esa parte de la lluvia, de los procesos de precipitación, pues moldean todo este entorno kárstico y pues muchos hablan también vaya, lo que he estado trabajando este tema, cuando me he topado con los espeleólogos o he que he tratado de conectarme con los espeleólogos, como que siempre hay ese rechazo o ese fuchi, yo le digo así porque a veces así se siente de que no, es que ustedes lo ven desde arriba, pero todo el proceso pasa por abajo, entonces como que no entienden que no estamos peleados, simplemente estamos viendo el mismo proceso, pero de diferentes ángulos y ambos tienen una validez muy fuerte, porque así como lo de abajo diluye y hace que se haga todo ese entorno, también lo de arriba moldea, entonces hay una conexión muy fuerte entre ambos y a veces como que pues cada quien somos recelosos en nuestra información, en la forma en la que lo presentamos. Y por ejemplo, en esta parte de este moldeo del entorno kárstico conforme la precipitación, conforme las lluvias Mm, que van, pues dándole esta estabilidad al terreno, o también hacen que el terreno evolucione y cambie sí, también su forma de verse, pues la clave está en entender pues estas formas que usted presenta y también estos
explicar estos procesos de formación para poder hacer esas predicciones de riesgo, que es lo que presentaba, que al fin y al cabo pues es la duda que todos siempre nos dicen ¿y de qué me sirve saber que tengo tantas depresiones y que tengo un montón de depresiones acá? Digo, pues cuando le presentan las consecuencias de no saberlo, es cuando empiezan a abrir, y se empiezan a dar cuenta. Entonces, no sé, bueno, con base en todo esto que fui entendiendo, usted como relación, o bueno, como experta, ahora sí que usted es la mera, la experta en este tema, ¿cómo relaciona, o qué relación ve en en los riesgos referente a las tipologías que se presentan? ¿Qué tipo de formas son más propensas a tener mayor riesgo en diferencia, bueno, en diferencia de los polges, las úvulas o las dolinas? ¿Cuál de estas es como que más propensa a generar pues altos riesgos de colapso, de deslizamiento o básicamente de hundimientos por diferentes procesos, tanto de deslizamientos o fusiones, colapsos? No sé cuál es la forma o cuál es la forma que usted diría que es más propensa a generar estos riesgos de... No, no hay una forma que sea la más propensa, todas son propensas. También tiene mucho que ver el peso que tú estás poniendo arriba, ¿no? Sea chiquita, mediana o sea grande. Obviamente aquellas que no tienen un régimen de inundación, porque si tú lo ves con alguna inundación, aunque sea temporal o permanente, pues ya las evitas. No vas a construir una carretera arriba de un cuerpo de agua, por ejemplo, ¿no? Pero pues aquellas que clasificamos como extraordinarias, porque aparentemente pues las vemos que no se inundan, pero tenemos que hacer estudios de ver qué es lo que hay abajo de ellas. A veces nada más es un techito, porque abajo hay un gran hueco, hay una gran disolución. Y si tú eso tarde o temprano, ese techo, aunque sea cualquiera de manera natural, tarde o temprano va a colapsar y va a formar un cenote, va a formar una depresión. Se van a acumular materiales. Eso es una forma natural. El problema es cuando ese espacio diseñas una carretera, una calle, la construcción de una casa, sin haber estudiado lo que hay aquí abajo. Entonces, si tú le pones, aparte de la disolución natural, le pones peso, pues vas a hacer que esto se precipite más rápidamente. Y puede ser de cualquier tamaño, una dolina, una oval o un porje. Imagínate una dolina, pero que está en la cochera de tu casa. Pues entonces cuando esto caiga, pues te va a afectar. Tenemos un montón de socavones en las calles, sobre todo ahora que empiezan las temporadas de lluvias, van a empezar a salir los baches y los socavones por las calles al menos en Chetumal salen por todos lados. Entonces, todas estas son disoluciones que de forma natural se ven apresuradas por la carga que se les está poniendo encima, y eso es debido a que no se hacen los estudios del endocars, porque hay que estudiar el exocars, pero también hay que estudiar el endocars. Por eso lo mencionaba para la construcción de las carreteras. Hay que hacer estudios de lo que hay también abajo para ver de qué tamaño son esos huecos. Les decía como queso gruyere, de qué tamaño son esos huecos de abajo, sin importar el tamaño de la depresión. Entonces, esto de los colapsos, pues es un fenómeno natural y siempre va a estar pasando. La cosa es que con la actividad humana, con las ciudades, por ejemplo, se puede convertir en un peligro. ¿Por qué? Por los colapsos que pueden tener las de cualquier tamaño. Pueden ser chiquitos, pueden ser grandotes. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si ahorita ya se agotó el tiempo, pero pues pueden hacerle llegar sus preguntas en la página del laboratorio o hacer directamente con la doctora. Ahorita el doctor Chan dejó como último comentario a la doctora que se podrían integrar estudios geomorfológicos, hidrogeoquímicos Sí, y claro. modelación numérica para poder entender estas dinámicas hídricas, perdón, estas dinámicas híbridas poco documentadas. Muchísimas gracias, doctor. Sí, sí, sí. Este, y pues ya damos por cerrada esta sesión del seminario permanente del CARS Tropical. Dentro del seminario permanente del Laboratorio de Observación e Investigación Espacial, les recordamos que tenemos un canal de YouTube que está en los comentarios,
donde se pueden ver todos los videos y todas las sesiones que hemos tenido dentro del seminario de diferentes ramas. Y también está la página de Facebook donde se comparten los en vivos de los seminarios y pues también todas las publicaciones de los próximos seminarios que vamos a estar dando a lo largo de pues todo el año. Y pues agradecemos mucho la asistencia de todos y pues más que nada la asistencia de la doctora Fragoso, que sin ella pues no se hubiera podido realizar toda esta ponencia. Y pues damos por cerrado la participación. Muchísimas gracias por la presentación muy completa, muy interesante y pues sí, como dice el doctor, una gran reflexión que deja sobre todo lo que es el entorno cárcico en todo el estado. Simplemente en el estado es bastante grande toda esa información. Hasta luego, Pati. Un gran Placer, hasta abrazo. luego. Hasta luego, doctora.